Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día compartiré un salmo más, el Salmo 146. Yo les invito a que en este momento, si se encuentra en su casa, le pido ponga atención, abra su mente y su corazón. Yo siempre los invito a que lea su Biblia, a que juntos leamos la Biblia, para ir desmenuzando la palabra, para ir desmenuzando el mensaje que nosotros vamos a leer. Vamos a poner atención, porque es importante que estemos atentos, no solamente escuchar, no solamente leer, porque de corrido siempre leemos y ni siquiera entendemos qué es lo que leímos. Necesitamos leer la palabra de Dios muy en especial muchas veces, que se nos pegue, que el mensaje que aquí nos transmite a través de las Sagradas Escrituras es importantísimo que lo acojamos en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Que no se vaya, que no se aleje jamás de nuestras mentes. Que ese recuerdo de aquel salmo, de aquella lectura, de aquel mensaje que leímos tal vez de un libro católico, se quede en nuestras mentes. Y seguir leyendo de esos libros, no dejarlos abandonados, porque es lo que se nos ocurre, dejarlo botado por allá en un cajón y ya jamás lo volvemos a leer. Eso sucede también, mis hermanos, con la Biblia. La leemos una vez y la botamos, ya jamás la volvemos a leer. Y es importante que leamos la palabra de Dios continuamente, porque son las instrucciones más importantes que Dios, nuestro Señor, dejó para que nosotros seamos instruidos en su amor. Seamos instruidos con sus palabras, con sus mensajes, con lo que el Señor, o de la manera que el Señor quiere que seamos instruidos. Porque la instrucción de este mundo, lo que este mundo nos ofrece, desafortunadamente, hermanos, no es nada bueno. La instrucción de Dios es la que debemos de acoger más en nuestras vidas. Que Dios es el único que debe existir en nuestros corazones y en nuestras mentes. En realidad, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que nos aquejan, muchos problemas que no podemos darle solución. Cuando nos sentimos de esa manera, hablemos con Dios, alabémosle al Señor cuando estamos bien, cuando nos sentimos fortalecidos, que no tenemos ninguna enfermedad. Démosle gracias a Dios por eso. Porque cuando tenemos la enfermedad, nos sentimos muy agobiados. Es más, a veces sentimos que la enfermedad jamás se va a alejar. Y se nos viene a la mente que tal vez es una enfermedad gravísima, que es una enfermedad que ya jamás se va a arrancar de nuestro cuerpo. Y nos sentimos agobiados. Nos sentimos que el Señor no nos escucha, que el Señor no está a la par nuestra, pero no es así. El Señor nos acompaña a donde quiera que vamos. Y más cuando nosotros le hablamos, más cuando nosotros le pedimos que Él sea quien nos vaya guiando, el Señor nos acompaña. No nos abandona, hermanos. Eso lo tenemos que tener por seguro. En los Salmos, el rey David siempre alaba al Señor, le da gracias por todo lo recibido y por todo lo que va a recibir, porque la confianza que este rey tenía hacia Dios era grandísima. La confianza que este Señor le tenía a nuestro Padre Dios era infinita. Era algo que él sabía bien que no iba a quedar defraudado, que aunque a veces sí le iba duro en la vida al rey David, aún así él creía en Dios. Él creía en el Todopoderoso, de que no lo iba a dejar abandonado. Y así debe estar nuestra creencia en Dios. Así, de esa misma manera que el rey David sentía ese gran amor por Dios, así debíamos sentirlo también nosotros. Voy a comenzar, hermanos, a leer el Salmo. Vamos a sacar conclusiones de qué manera nosotros podemos alabar también a Dios de la misma manera que el rey David lo hacía.
para que nuestro Señor nos acompañe también en todos nuestros proyectos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Alaba al Señor, alma mía. Mientras viva, yo quiero alabar al Señor. Quiero salmodiar para el Señor mientras exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte. No bien se le va el alma, vuelve al polvo, y ese día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que al Dios de Jacob tiene de ayuda, y pone su esperanza en el Señor, su Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo en cuanto ello encierran. Él su lealtad conserva siempre, y su justicia da a los oprimidos. Proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libres a los presos. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los justos. Da el Señor protección al forastero, y reanima al huérfano y a la viuda. Mas desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre. Tu Dios Sión, de generación en generación. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Podemos ver, mis hermanos, todo lo que este hombre, este rey, miraba que el Señor daba a todo aquel que se acogía al Señor, a todo aquel que tenía al Dios de Israel como su protector. No era defraudado. Fíjese lo que pide aquí el rey David para la gente y todo lo que él miraba de todo aquel que se acogía al Señor. Dice él, su lealtad conserva siempre, y su justicia da a los oprimidos. Proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libres a los presos. ¿Cuántos no se han acogido al Señor? Presos que tienen muchísimos años, que en realidad ellos sí se merecen la libertad. ¿Cuántos de ellos no han salido libres? Gracias a Dios. ¿Cuántos de ellos no siguen agradeciéndole a Dios todos los días de su vida porque Dios los liberó? Porque creen que así fue. Porque están seguros que en los momentos de angustia, cuando ellos le clamaban, recibieron de su amor y de su ayuda. Fueron liberados. Y el Señor les abrió las rejas para que ellos fueran libres. Así como las abría en aquel entonces a los apóstoles. Cuando ellos eran encarcelados injustamente por llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús, ¿cómo eran liberados de esas cárceles? ¿Cómo eran liberados sin siquiera darse cuenta de qué manera eran liberados? Sabían que Dios era quien lo había hecho. ¿Quién más? Si cerraba los ojos de todos aquellos que los estaban custodiando, de todos aquellos soldados que estaban allí para que no se fueran a soltar los presos. Pero sin embargo, hermanos, el poder de Dios es infinito. Como les digo, si Él es el Creador, si Él es el que todo lo hizo, ¿nosotros qué podemos hacer en su contra? ¿Qué podemos hacer que el Señor no nos destruya? No, mis hermanos. Por eso la confianza debe estar en Dios. Porque Él es el único que te va a salvar de cualquier problema. Aquí lo dice claramente en este salmo, cuando el rey David miraba que el Señor daba salvación a todos aquellos que a Él se arrimaban, ¿verdad? Dice, el Señor da la vista a los ciegos, el Señor endereza a los encorvados, el Señor ama a los justos, da el Señor protección al forastero. Por eso les digo, mis hermanos, yo siempre he dicho que hemos sido forasteros en otras tierras. Nosotros estamos en un país que no es el nuestro. Y como forasteros debemos de pedir su protección. Debemos de pedir de su ayuda. Porque el Señor aquí lo dice claramente. Da el Señor protección al forastero. Nosotros no somos ciudadanos de las tierras en las que estamos. Y agradezcámosle a Dios que nos ha cuidado, que nos ha protegido
y que nos ha llevado por un buen camino. Seamos agradecidos con Dios. Dice, y reanima al huérfano y a la viuda, mas desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre. El Señor es nuestro Rey. ¿Cuál rey de aquí de la tierra ha hecho cosas tan grandes como el Dios de Israel? Nuestro Dios en el que nosotros creemos, que aunque no somos israelitas, que aunque nos consideramos de los países paganos, Dios, recordemos que San Pablo lo envió para que conociéramos a Dios, para que al igual que los israelitas nos arrimáramos a Él, a la roca, al protector, al que todo lo puede y en el cual desde nuestra niñez hemos creído en ese Dios. Desafortunadamente, ¿cuántos no se han alejado ya del catolicismo? Se han olvidado totalmente y se han ido a otras sectas a buscar de Dios. Yo no digo que Dios no esté allí. Erróneamente lo han encontrado tal vez. Y tal vez, mis hermanos, yo no digo que Dios no está en sus corazones. Sí, sí está. Como les digo, erróneamente, ¿verdad? Pero ahí está. Siempre y cuando hablemos con el Señor. Dios no es un Dios de religiones. Dios ama a todo aquel que se acerca a Él y que se acerca de todo corazón y que no anda criticando a las demás religiones, no anda criticando a los demás hermanos de cualquier secta que sea. Siempre y cuando actuemos de esa manera, el Señor nos va a amar por igual a todos. Él no quiere divisiones. Él quiere que todos seamos hermanos, que vivamos en hermandad donde estemos, que no nos miremos como perros y gatos aquí en este mundo. Por eso es que las guerras existen, por eso es que las guerras se arman últimamente. ¿Por qué? Porque existen envidias, existen corajes, existe toda clase de odios, y por eso es que las guerras se arman. No, hermanos, sin el amor de Dios nosotros no podemos hacer nada. Si la gente no tiene amor a Dios, es como comienzan a hacer las guerras. Es como comienzan las riñas. Todo aquel que es un gobernante y no tiene a Dios de su parte, no sirve para nada. Fíjese hoy en la actualidad, todos los gobernantes, la mayoría de ellos, viven sin Dios. Y por eso es que los gobiernos están pies para arriba. ¿Por qué? Porque son gobernantes que buscan solamente su bien. Buscan solamente la riqueza para ellos. Entonces, si ese país no tiene riqueza, la buscan en otros países y los explotan. Eso es lo que está sucediendo últimamente. Y nosotros, que miramos todas esas cosas, como las miraba el rey David, vamos a pedirle al Señor que salve a toda nuestra gente que está abandonada, que está echada al olvido, que son pobres y que no han podido sobresalir. Vamos a pedirle a Dios, porque Dios no abandona al que se acoge a Él. Y por eso nosotros, mis hermanos, que miramos todas esas cosas, oremos a Dios, pidámosle su ayuda. Él va a arrancar, siempre y cuando tengamos la fe y la confianza en Él, va a arrancar a todo aquel malvado, a todo aquel que solamente piensa en la maldad. Le va a deshacer sus planes y va a ayudar a aquel que sí en realidad ocupa de Dios. Esa es la confianza que el pueblo de Israel tenía en el Dios Todopoderoso. Y por eso en los primeros versículos dice: alaba al Señor, alma mía. Mientras viva, yo quiero alabar al Señor. Quiero salmodiar para el Señor mientras exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte. No bien se le va el alma, vuelve al polvo, y ese día se acaban sus proyectos. Es por eso, hermanos, que no debemos nosotros poner nuestra confianza en el humano, en ninguno absolutamente. Aquí lo dice claramente. ¿A dónde es a dónde vamos a parar?
Si alguien pone su confianza total en mí en vez de Dios, ¿a dónde es a donde vamos a ir a parar? Vamos a morir. Desafortunadamente, todo lo que tú consigas en esta tierra, aquí se va a quedar. Todos los que ponen su confianza en lo material, aquí lo dejan. Al último, al final de cuentas, no sabe ni a quién se le queda, ni a quién se le va a quedar siquiera. Así deje hecha su herencia, ¿verdad? No va a saber ni a quién se le va a quedar. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en Dios, que el último día que vivamos aquí en la tierra, cuando ya partamos de aquí para allá, que tengamos esa seguridad, esa confianza, que donde vamos a ir es al cielo, que va a ser nuestra parte. Dios, el Todopoderoso, el que se dignó en tenernos aquí en la tierra, en que lleváramos a cabo sus proyectos. Los proyectos son, mis hermanos, todo aquello que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras y que no las damos a conocer. Esos son los proyectos que Dios quiere que demos a conocer, que no nos quedemos callados ante los demás, sino que les enseñemos del amor de Dios, les enseñemos de las grandezas de Dios, de sus bendiciones, de todo lo que el Señor nos da. Hay que enseñarles a los demás para que también ellos se acerquen a Él, a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso no debemos de quedarnos callados. Tenemos que hablarles a nuestros hermanos. Tenemos que hablar del amor de Dios a todos. No perder nuestra confianza en Dios y no poner nuestra confianza en el humano, porque el humano nos va a defraudar. El humano va al polvo, regresa al polvo. Dice, y en ese día se acaban sus proyectos, o sea, sus proyectos ya, los que tenía pensados llevar a cabo, allí terminaron. Allí se acabó absolutamente todo. Porque nuestra vida no es nuestra, hermanos. Nuestra vida pertenece a Dios y Él sabe en qué momento nos la va a quitar. Así vayamos a donde vayamos. Si vamos para con Dios, qué bueno. Pero si no nos ganamos el amor de Dios, si no hicimos nada en este mundo por ganárnoslo, pues vayamos pensando más bien las cosas. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.